Estamos dentro de nuestra unidad número 4. Voy a compartir unas diapositivas. Creo que esta pantalla que está compartida es el último ejercicio que se desarrolló. Habla de generar lo que es el dibujo isométrico, es algo parecido a esto. Y esta era la resolución del último ejercicio. Y en esta parte nos muestra, aquí quiero hacer hincapié en esta parte, en esta figura, voy resaltando el cursor, que viene siendo la vista seccional. En este caso corresponde a la lateral derecha. Se pasa el plano de corte según mostraba este isométrico, corta la pieza y se muestra lo que se hace al fondo. Las principales características: lo que está en contacto con el plano de corte va así rayado, achurado. Lo que no hace contacto con el plano de corte no se raya, queda sin rayar. Y el corte que se generaba en proyección ortogonal, vale decir 2 dimensiones, viene siendo esta figura que tenemos acá. Todos desarrollaron ese ejercicio. Vamos a continuar en esa línea de la parte práctica. Copiémonos, por favor, este enunciado. Tenemos para esta unidad como ejercicio número 2 el siguiente enunciado. Copiémoslo ese enunciado en sus cuadernos de apuntes. Nos dice, dadas las siguientes vistas, nos va a proporcionar una vista superior y una vista lateral derecha. Nos pide realice el dibujo isométrico y en este caso nos pide una vista seccional frontal. La escala a la que vamos a trabajar, 1.5 en 1. Las unidades en las que nos está proporcionando, en las que están los datos, nos dice que va en pulgadas. Las acotaciones las vamos a realizar también en pulgadas. Ese es el enunciado. Por favor, cópienlo el enunciado para pasar a mostrar lo que son las vistas en proyección ortogonal, la vista superior y la vista lateral derecha. Lo que va a hacer la vista superior y la vista lateral derecha, en sus apuntes, por favor, lo van a dibujar. Las van a dibujar esas vistas. No es suficiente sacarse una captura de la pantalla y con eso ya está. No, lo van a dibujar, por favor, en su cuaderno de apuntes a esta escala. Vamos a trabajar con una escala de 1.5 en 1. ¿Qué quiere decir? Es una escala de ampliación que amplía el 50% más grande del tamaño que en realidad es. Entonces, las vistas que nos va a proporcionar, la manera que vamos practicando dibujar a escala, lo van dibujando en sus cuadernos de apuntes. Voy proyectando lo que son las vistas. Tenemos en esta diapositiva, están las vistas con las que vamos a trabajar. Esta viene siendo lo que es la vista superior. Esta viene siendo la vista superior. Vamos dibujando. Todo este dibujo se lo realiza a escala, por favor. Entonces, esta de aquí viene siendo la vista superior. Y esta es la vista superior. A ver, uno de los datos para que no estemos perdidos en cuanto al dibujo que se va a hacer. Desde este punto hasta este punto, dice que mide esto que tenemos acotado aquí. Nos dice que esto es igual a 1 pulgada y 3/16. Todo esto está en pulgada. Y desde este punto a este punto, como esta parte es simétrica
el eje de simetría está por este punto. Como todo esto es simétrico, desde este punto hasta este punto es la misma distancia que tenemos desde este punto hasta aquí. Por lo tanto, esta medida desde este punto a este punto es el doble de esto que está acotado en esta parte. Pero para dibujar y estar trabajando a esa escala que nos está pidiendo, nos dice que trabajemos a una escala de 1.5 en 1. Esa escala es de ampliación. Esa escala nos indica que debe dibujarse más grande. ¿Cómo interpretamos esta medida? Vamos a practicar conmigo esa partecita para que su dibujo ustedes lo empiecen. Tenemos nosotros, lo voy a anotar aquí. Tenemos nosotros para esta medida, tenemos el dato de que es igual a 1 y 3/16 de pulgada. Esto está en pulgada. Lo que hacemos, si por favor alguien que esté con una calculadora nos apoya, divide, esto no es más que decir que esto es 1 pulgada más esta parte que está expresado como quebrado, fracciones. 1 más 3/16 de pulgada. Si alguien hace la división de 3 dividido entre 16, por favor, ¿cuánto nos dará? 0.1875. A eso le suma 1, le suma este 1 que tenemos aquí, ¿cuánto nos da, por favor? 1.1875. Ya, denme un momentito. ¿Cuánto me dijo, por favor? No lo escuché. 1.1875. Ya, a ver. 1.1875. Sí. Ya, perfecto. Este 1.1875 de pulgada es lo mismo que 1 y 3/16 de pulgada. Generalmente en la industria se acostumbra a denotar lo que son las acotaciones cuando está en pulgada de lo que es el sistema americano. Viene acotado de este modo. Cuando viene acotado en pulgadas utilizan mucho las fracciones. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un radio de 7/16, nos dice que taladrar a 13/16, esto es diámetro, 13/16, abocardar a 1,5, quiere decir ensanchar la parte de arriba hasta una profundidad de 1,5 se lee. Todas las unidades vienen en pulgadas y se denota así. Pero para efectos que nosotros hagamos la conversión y podamos dibujar con los instrumentos que contamos, que son las reglas de los estuches geométricos que nosotros manejamos generalmente, vienen con unas divisiones de centímetros y unas subdivisiones de milímetros. Entonces, esto que está en pulgada, 1 con 3/16, lo vamos a llevar a lo que son centímetros o milímetros para poder trabajar con los instrumentos. Lo único que hacemos aquí es simplemente esto que está expresado como fracciones, expresarlo en forma decimal. Y en forma decimal sería 1.1875, no es más que dividir 3 entre 16, y eso que esté una vez que esté en forma decimal, le sumamos el 1 y nos va a dar este valor. Y ese valor, si yo lo llevo a centímetros, 1 con 3/16 de pulgada, ¿cómo lo llevamos a centímetros? Es lo mismo que decir que 1 pulgada, el símbolo de pulgada es como una especie de comilla, 2 rayitas arriba, como una especie de exponente.
Una pulgada, ¿alguien tiene idea a cuánto equivale en centímetros o en milímetros? 2,54. Ya, centímetros. Y si fuesen milímetros, para que nos acostumbremos a trabajar con milímetros, 24,5. 2,54, ¿no? Entonces sería 25, ¿no? Sí. 25,4 milímetros. Y si hacen esa operación, por favor, la persona que estaba con calculadora, dijimos que esto era A1, aquí voy a borrar esta partecita, 1 y 3, 254 sale. 16. ¿Cuánto, por favor? Ah, no, espere, me equivoqué un rato, espere. Sí, algo de estar mal. Pueden hacer 1,1875 multiplicado por 25,4. Vamos, los que tengan calculadora, por favor, vamos ejercitando estos cálculos. 47.625. Ya lo escribo ahora. ¿Cuánto nos dijo? 47.625. ¿Qué unidades me queda de esta conversión? Me quedan milímetros. ¿Por qué? Esta unidad de pulgadas que tengo en el numerador se va a simplificar con esta pulgada que está en el denominador. ¿Y qué me va a quedar en el valor que multiplique con qué unidad me va a quedar? Me va a quedar la unidad de milímetros. Son 47,625 milímetros. Eso, por si acaso, es la medida que equivale a 1,316. Vale decir que aquí es lo mismo que yo tuviese acotado en milímetros, es lo mismo que yo tuviese escrito un valor de 47,625, pero esto ya sería milímetros. Ahora, para poder dibujar en pulgadas, perdón, para poder dibujar en la escala que me pide, estoy trabajando con milímetros, para poder dibujar a la escala que me pide, yo debo trazar una línea que desde este punto a este punto debe medir cuánto, este valor 47,625 multiplicado por 1,5. Por favor, si nos apoyan con eso más. Y lo voy a anotar aquí, según la escala, esto debe verse de qué tamaño. Me salió 71.4375. Debe verse de 71 puntos 43.75. ya 43,75. Fíjense, cuando hablamos de milímetros, no es necesario trabajar con tantos decimales. 71,4375. Ustedes en la regla van a poder ubicar esos 71 milímetros, es 7 centímetros con una rayita en su regla, pero 7 centímetros con una rayita. Pero todos estos decimales que tengo por aquí no justifica porque apenas nos van a confundir. Para dibujar, yo debo medir desde este punto. La voy a hacer el trazo de la línea con un trazo bastante grueso. Yo debo medir en la regla desde este punto hasta este punto. Debo trazar una línea que mida
71.4375, pero lo voy a redondear para no complicarnos. ¿A cuánto lo redondearíamos si hablamos que vamos a trabajar con milímetros? A lo más que podría redondear va a ser una línea de 71. Lo voy a hacer de nuevo. Una línea de 71 y un solo de decimales por demás, inclusive hasta sin decimales podríamos trabajar. Fíjense, si yo esto redondeo, este 5 al 7, ¿qué número me lo hace? Según las reglas de redondeo me lo hace 8, ¿no? Este 8 al 3, ¿qué número me lo hace? Me lo convierte en 4. Este 4 al 4 que está al ladito, ¿qué número me lo redondea? Me mantiene en 4, vale decir que yo tendría aquí un valor de 71,4 milímetros. Fíjense en su regla, ¿se puede trazar ese tamaño? ¿O confunde? 71,4 milímetros. Estamos hablando de las divisiones que ustedes tienen en la regla. 7 centímetros y una línea y casi, o sea, y una rayita y casi una media rayita más, pero para no confundirse, ya para efectos prácticos del dibujo, ustedes directamente lo pueden dibujar como 71 milímetros. No va a haber ninguna diferencia en su dibujo. Estamos hablando de 4 milésimas en su regla. No es más que desde la separación de 1 milímetro y otro milímetro, más o menos la mitad. No sé si se entiende hasta ahí, por favor, me comentan. ¿Se entiende? Perfecto. Si se entiende. Ahora, si su dibujo no tiene que ser solamente este trazo que está en color rosa, tiene que venir desde este punto hasta aquí abajo. ¿De qué tamaño debe verse? ¿De qué tamaño se debe dibujar? ¿Cómo le hacemos ese cálculo? No es más que este 71 milímetros multiplicado por 2, ¿no es cierto? ¿Eso cuánto nos va a dar? 142 milímetros. Vale decir que para estar dibujando a escala, ustedes tienen que trazar una línea desde este punto hasta aquí abajo. Esta línea va a ser de un tamaño de 142 milímetros. Si hablamos en centímetros, 14 centímetros desde aquí hasta aquí, 14 centímetros y 2 líneas y 2 rayitas. Pero, ¿cómo voy a acotar? No lo vayan a anotar, por favor, y lo vuelvo a escribir una vez más aquí porque en sus prácticos he estado viendo esos errores, aunque no he estado revisando ni respondiendo todavía. Si bien es cierto, por un tema de escala, fíjense, esta fila es lo que he anotado, por un tema de escala, aquí se debe ver una línea, aquí se debe ver una línea como que de 14,2 centímetros. Pero esos 14,2 centímetros no los tengo que escribir en ninguna parte. Estos 14,2, ya sea centímetros o 142 milímetros, no los debo escribir. En el momento que yo los escriba, toda esa acotación ya está mal. Se ve grande el dibujo y voy a hacer hincapié una vez más en esto porque esos errorcitos cuando en la siguiente materia que es dibujo computacional, esos errorcitos ustedes los llegan a cometer, como que ya es una falta grave porque en esos niveles de dibujo computacional ya el tema de escala se tiene que dominar, pero hacia el de memoria. Entonces, repito una vez más, se dibuja de 14,2 centímetros, o si quieren de 142 milímetros, desde este punto, estoy trabajando esta escala 1.5 en 1, pero solamente por efectos de escala se dibuja así de grande. Pero ¿qué es lo que anoto en la acotación? Lo que voy a anotar en la acotación
simplemente es lo que en realidad tiene de información el objeto, que viene siendo esto que está aquí. Van a notar lo mismo que está en los datos del enunciado. Esto que es una pulgada con 316. Y de aquí hacia abajo, lo voy a hacer con negro, y desde aquí hacia abajo, igual van a notar lo mismo. De este punto a este punto, anotaríamos entonces lo mismo. ¿Cuánto es eso? Esta parte de aquí nos dice que es una pulgada con 316 de pulgada. Y sencillo el asunto, no nos complicamos. Si alguien quiere anotarlo directamente una medida de afuera a afuera, que también es válido, cuánto mide de este punto a este punto, no es más que la suma de 1 con 316 más 1 con 316, y seguramente les va a dar un número en fracción, o si quieren un número en decimal, no hay ningún problema, pero no es más que la suma de estos dos valores. Entonces, no sé si hasta aquí se va entendiendo esta parte. Por favor, me comentan para ver si se les ayuda con algo más o no. Todo el mundo, por favor, que abra su micrófono y nos manifieste si se entiende para poder dibujar con este sistema. Fíjense que aquí tenemos la particularidad que los datos están en pulgadas, pero para poder utilizar nuestros instrumentos, nosotros tenemos reglas en centímetros y milímetros. Tenemos necesariamente que hacer esa conversión, y además de la conversión que hacemos a milímetros o centímetros, tenemos que llevar a la escala que nos pide el ejercicio. No sé si se va entendiendo qué dicen, jóvenes, anímense a manifestar Sí se entiende. ¿Entiende, ingeniero? ya, excelente. Si se tratase de dibujar, ya que se entiende esta línea, lo voy a hacer de un color naranja y en un trazo grueso. Si se tratase de dibujar desde este punto hasta este punto, me dice que mide, tengo aquí abajo, me dice que mide 4 pulgadas y 3 octavos de pulgada. ¿Cuánto debe medir en la regla? Voy a ponerle un poquito más delgadito el trazo. ¿Cuánto debe medir en la regla lo que voy a dibujar para esta parte? Por favor, los que afirman que entienden, que lo hagan el cálculo y me lo pasen, yo lo voy a anotar. ¿Cuánto debo medir con la regla? ¿Cuánto debe ser el trazo de esta línea que está en color amarillo para que se esté trabajando con la misma escala? Con la escala 1.5 en 1. ¿Cuánto debe ser esa medida, por favor? Y la acotación, aquí ya creo que no va a haber duda, la acotación que voy a anotar viene siendo exactamente esta de aquí. Este es el valor correcto. Esto es lo que va a aparecer. Si quieren lo expresan en forma decimal, no hay ningún problema. 4 pulgadas con 3 octavos podría ser una manera de escribirlo. Vamos, a manera que practicamos, por favor. ¿Cuánto mide desde este punto? Perdón, ¿cuánto debo dibujar? Voy a ir resaltando el cursor. ¿Cuánto debo dibujar desde este punto hasta este punto? Bueno, a mí me sale 166.68. 166.68. Y Sí, ya con la escala, sí. me quedan mis dudas, pero igual lo anoto. Mientras lo van revisando el cálculo nuevamente, por favor. Le sale, nos decía que en la regla debe medir 166.98 o algo así. Esto si hablamos en milímetros.
Me confirma si ese valor lo verifica, por favor, para ver si se trata de ese valor mientras las demás personas hacen el cálculo. En realidad necesito que todo mundo que está participando de la clase pueda realizar ese cálculo al valor que llegue su compañero. Todo mundo que está en la clase. 166,68 me salen. Ya lo corrijo. 166,68. Eso estaríamos hablando en milímetros, ¿no? ¿Qué dicen las demás personas? ¿Sale ese valor? Que eso en centímetros sería 16,6 centímetros. Vamos, dos personas creo que han calculado ese valor. ¿Qué dicen las demás? Que son como 10 personas más que están en la clase. Vamos, por favor, haciendo el cálculo y nos van dando los valores que les salen. A mí me salió 57,15. 57,15. ¿Eso qué es? ¿Milímetros? ¿Centímetros? Milímetro. A ver, lo voy a anotar. Hay otro valor que le sale a su compañero, 57,15 milímetros. ¿Qué valores más sacan, por favor? Vamos, todo el mundo, necesito que todo el mundo calcule para poder dibujar esto. ¿Qué operación hacen? Primero dividen 3, dividen entre 8. Les va a salir eso en forma decimal, los 3 octavos, 0,375. A ese 0,375 le suman las 4 pulgadas que son enteras. Les va a salir en forma decimal, esto llevado a forma decimal, esto que tienen aquí, expresado en forma decimal, es lo mismo que decir 4,375 de pulgada. 4,375 de pulgada. Ahora, eso lo llevamos a centímetros o a milímetros. No es más que la multiplicación por 25,4 para llevarlo a milímetros. Esto sería en milímetros 111,125 milímetros. Ahora, para dibujar a escala, lo multiplico por 1,5, ¿no es cierto? Y eso nos sale 166,68. Entonces el valorcito ese es correcto. ¿Qué dicen las demás personas? ¿Llegan a ese mismo valor? No. Sí, está bien. Ya, excelente. Entonces, si alguien tiene problemas con convertir de pulgadas a milímetros primero, después aplicar lo que es la escala, nos comenta por favor, porque si no lo puede hacer, difícilmente que vaya a poder dibujar lo que es la vista superior de esta pieza. Entonces, vamos acordando que este valor está bien, es válido. Estamos hablando de que desde este punto a este punto se dibuja de un tamaño como de 16,6 centímetros.
o de 166 milímetros, si quiere redondearlo, 167 milímetros. Este valorcito a la persona que le salía, hay que revisarlo, ya estaría errado, muy chiquitito. ¿Y cómo va a sacar la parte curva, la parte biselada? Creo que no presenta mayor conflicto. La parte biselada, la parte curva de esta partecita de aquí, esta parte curva, lo que se hace, se miden esta medida de 7,16, lo mismo, 7,16 es el radio, eso lo hacen la división, eso estaría, después de realizar la división estaría en forma decimal, eso que está en forma decimal lo llevan a milímetros, lo multiplican por 1.5, que es la escala, y trazan desde este punto, que es un radio, desde este punto a este punto, trazan esa medida, trazan líneas paralelas, ubican el compás en esta parte y con el compás trazan este segmento de circunferencia que tiene el radio que indica aquí arriba de 7/16. Esto es pulgada. Pero obviamente por un tema de escala, en el dibujo que ustedes van realizando se va a ver más grande. Se va entendiendo en lo que consiste este ejercicio. Tenemos que redibujar esto que está en pantalla, pero redibujarlo con instrumentos. Redibujamos esto que está en pulgadas, lo llevamos a milímetros o centímetros para poder trabajar. Afectamos por la escala que es 1.5 en 1, lo dibujamos y para la hora de acotar volvemos a acotar con sus valores que tiene nomás, porque nos dice acótese en pulgadas. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Se puede realizar? ¿Qué dice la mayoría? ¿Qué dicen los que están trabajando? Sí, se entiende, ingeniero. Perfecto. Tengo una pregunta. Sí, lo escuchamos. No es de este tema ahorita, más de una cuestión del examen que dimos Claro en la que sí. anterior clase. Yo estaba trabajando ese día y no me dieron permiso para el examen. Ya. Y yo ya había agarrado la materia el anterior semestre, pero la había retirado. No sé si se acuerda de mí, que la retiré por accidente, por retirar otra materia. Ya. Y yo ya lo tenía el examen hecho, o sea, el del primer parcial era el mismo que dio el anterior semestre, exactamente el mismo. La diferencia era que la escala era de 1.5, de la que estaba pidiendo usted, y yo la anterior semestre hice de 2.1. Ya. No sé si y se le envié ese, no sé si le serviría también. O sea, el examen yo ya lo había dado ya, yo ya lo había hecho, solamente que no estaba en mi casa. Ya no le dieron permiso a usted. No. Ya, pásenmelo su nombre al WhatsApp, así en privado, y yo voy a revisar con mi listado a ver qué nota tenía usted en el primer parcial del anterior semestre. Ya, está bien. Ya, y yo ya después le respondo a ver cuál era su nota del primer parcial. Ya está bien, ingeniero. Pero es bueno que para los próximos parciales y el final, con tiempo usted se pida permiso para que no lo perjudique, ¿no? Sí, me había olvidado. Bien. Bien, me pasa entonces los datos y yo le voy a responder. Vamos, por favor, todo el mundo dibujando. Vamos dibujando todo el mundo. Voy a dejar esta pantalla unos 15 minutos y después paso a proyectar la otra vista. Nos falta una vista lateral derecha. Entonces vamos dibujando, por favor, esto que tenemos en pantalla compartida. Cuando termine alguien, me comenta para ir tomando en cuenta de cambiar a la siguiente vista. Ya, me interesa que todo mundo ya sea en una lámina, yo creo que mejor va a ser trabajarlo en una lámina, aunque no sé si las vistas sí les va a poder entrar en un cuaderno de apuntes, pero ya el isométrico que vamos a armar lo van a trabajar en una lámina, por favor. Entonces, pero todo mundo que va a trabajar a manera de generar sus apuntes, trabájelo a escala. Ya no me sirve a mí de nada que ustedes donde están ahora,
quieran practicar sin escala. No les es muy útil. Y aprovechemos la oportunidad y hagamos de esta práctica, realicemos la escala tal cual nos indica aquí. Se van a dar cuenta que al final este ejercicio es muy productivo porque les va a servir de mucho para lo que se viene de esta segunda parte. Entonces, por favor, practiquen a la escala. Realícenlo el dibujo tal cual pide las instrucciones, elaborado a escala, y las acotaciones de lo que es pulgada, llevamos ya sea centímetros, milímetros, simplemente para poder trabajar más cómodamente, y cuando toca acotar, volvemos a acotar a escala. Vamos trabajando, por favor, todo el mundo que vaya trabajando en este dibujo. ¿Cómo les va yendo con su dibujo, jóvenes? ¿Se puede elaborar el dibujo? ¿Cómo les va? ¿Habrá algún dato por ahí que le falta? ¿Qué dicen las personas que están trabajando este dibujo? Voy a pasar a la siguiente vista. Es más sencillita, pero ahí nos proporciona algunos datos más. Voy a borrar las anotaciones. La siguiente vista, o lo que es la vista, nos decía que nos va a proporcionar la vista lateral derecha. Esta es la vista superior, dijimos, y la vista lateral derecha es esta. Vista lateral derecha es esta de aquí. De ancho tiene una medida de 2,3 octavos desde este punto a este punto. Tiene una altura, la toman en la altura de aquí, por favor. Esta piecita isométrica cortada, simplemente la utilizamos para tomar los datos de altura. Esta altura, que es la altura de este punto a este punto, 1 pulgada con 7 octavos. Este dibujito de aquí no es necesario copiarlo, simplemente nos proporciona la altura. Esta es la vista que vamos a dibujar. Como vista lateral derecha, solamente es esta de aquí. Vista lateral derecha viene siendo esta vista de aquí. Y esto simplemente nos proporciona información. Desde este punto a este punto, 1 pulgada con 7 octavos. Desde este punto a este punto, este dato creo que le falta para dibujar en el otro lado, mide 2 pulgadas con 13,16. De este punto a este punto. Y la altura de esta parte bajita es igual a 1/2 o media pulgada. Vamos trabajando, por favor, con estos datos. Este dibujo de aquí no se precisa dibujarlo, simplemente anotense los datos. No sé si hay dudas hasta ahí. ¿Qué dicen las personas que están trabajando? Sí, se entiende, está bien. Perfecto, perfecto. Vamos trabajando todo el tiempo que tengamos en la clase, y la siguiente clase vamos a ver la resolución de este ejercicio paso a paso. Pero para eso es importante que ustedes las vistas las tengan generadas, así que nos quedan como 15 minutos más de la clase. Vamos trabajándolo, por favor, esta vista. No creo que tardemos más de eso. Si hay dudas, yo voy a estar aquí, me comentan y se les ayuda.
Ingeniero, disculpe. Sí, lo escuchamos. ¿Tenemos que trabajar en medidas de centímetros o milímetros o es opcional? Opcional, como les quede más cómodo, pero se acota en pulgadas. Lo que van a anotar en pulgadas. Listo, listo, gracias. Perfecto, vamos trabajando, que seguro que es demoroso el trabajito este, el dibujito. Pero vamos haciéndolo de manera que ejercitamos. Bien, voy dejando de compartir. Si pueden, háganse una captura de la pantalla para que puedan continuar con su dibujo y tenerlo listo esos dos dibujos para iniciar la siguiente clase. Entonces voy dejando de compartir, cierro la reunión, nos estamos viendo, jóvenes, por favor, la siguiente clase. Gracias a todos, nos estamos viendo lunes. Perdón, antes no sé si hay alguna duda, se les puede ayudar con alguna de las medidas. Está todo claro, Inge. Perfecto, entonces